Hola, buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Hola Gustavo, buenas tardes. Sí, te escuchamos. Hola, eres Marta, ¿verdad? Sí, sí, soy Hola, Marta. Marta. Perfecto. ¿Quieres que comparta pantalla o nos esperamos a que den la una? Este, ya podemos empezar a iniciar. Claro, permíteme hacerte una breve introducción. El día de hoy, bienvenidos a todos. Muchísimas gracias por seguir aquí en las sesiones. La verdad es que es de muchísimo valor que sigan acompañándonos. Espero que las sesiones sean de valor para todos y pues si tienen alguna duda, otro comentario, con gusto lo pueden dejar en el chat y les vamos dando seguimiento. El día de hoy, la sesión de ahorita nos está acompañando Gustavo Rodríguez, él es parte de Tricer, que es uno de nuestros patrocinadores. Recordemos que también sin nuestros patrocinadores estas sesiones no podrían ser posibles, estos eventos. Entonces, pues sigamos haciendo muchísimo más cosas juntos. Gustavo el día de hoy nos va a hablar sobre la desinfectación de ransomware. Actualmente, el ransomware es una amenaza que se ha convertido en una preocupación crítica para todos por igual, en especial para las organizaciones. Junto con Gustavo, vamos a explorar en detalle cómo funcionan estos ataques, desde la entrada inicial en un sistema hasta la encriptación de los archivos. También nos proporcionará algunas estrategias necesarias para desencriptar datos sin ceder al chantaje de los delincuentes. Así que si nos gustaría aprender cómo proteger nuestros datos y saber cómo recuperar nuestra información ante estos ataques, pues escuchemos a Gustavo, que va a ser nuestro experto. Y pues si nos puedes apoyar al final también, Gustavo, con tus datos, para que puedan contactarse contigo, te lo agradecería mucho. Muchísimas gracias. Claro que sí, Adelante, Marta. puedes Muchísimas presentar. gracias. Muchísimas gracias por la presentación. Ok, déjenme compartir pantalla nada más. Y me confirman, por favor, si la pueden visualizar. Sí, gracias, adelante. Perfecto. Bueno, como lo comentó Marta, nosotros somos parte de los patrocinadores y para nosotros es un gusto poder estar con ustedes y compartir información en la comunidad de Microsoft. Y claro que es de muchísimo valor para nosotros y nos sentimos encantados de que nos inviten a participar. Bueno, el día de hoy vamos a hablar un poco del tema de desencriptar ransomware. Este tema que es a veces un poco tabú y se cree que no hay manera de poder recuperar los datos a menos de que tú accedas a un respaldo que tengas de días anteriores o que pagues por el rescate de la información. Nosotros hemos trabajado mucho en el tema de ingeniería inversa y los procesos los cuales nos ayudan a poder primero entender cómo funciona la parte de ransomware y la criptografía y después poder trabajar en procesos de ingeniería inversa para poder desencriptar cualquier tipo de ransomware, incluso día cero. Entonces se vuelve un tema muy interesante porque ya puedes tener un medio seguro por el cual puedas recuperar tu información. Bueno, el día de hoy voy a mencionar un poco de mi perfil y un poco de la empresa. Estoy trabajando como analista de ciberseguridad para Tres Ingeniería. También estoy como especialista de recuperación de datos. Nosotros recuperamos datos de discos duros dañados, quemados, los que tienen el famoso Clear of Death. Cuando incluso ya no enciende o hay que hacer una microcirugía, también podemos hacerlo. Dentro de ese servicio entra la parte de desencriptar ransomware. También fungimos como la parte de hacker ético, donde podemos hacer análisis de vulnerabilidades, análisis de pruebas de penetración y muchos más servicios. Estoy como arquitecto de redes también, donde podemos diseñar cualquier tipo de infraestructura y de redes. Y trabajamos para la parte de la defensa, desde implementar cualquier tipo de solución en la defensa y también en la ofensiva. Esa es parte de mi perfil. En la empresa donde estoy trabajando, hacemos nosotros proyectos de infraestructura, cableado estructurado. Somos también distribuidores de la marca Compaq. Estamos certificados como Master y tenemos un portafolio de cableado estructurado, cámaras de seguridad, infraestructura, nube y la parte de sistemas contables. Entonces tenemos un portafolio bastante amplio donde estamos cubriendo mucho campo. Perfecto. Y bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre la desencriptación de ransomware. ¿Qué es este famoso tema de desencriptar ransomware? Y si es posible o no es posible.
y si es posible, cómo lo podemos hacer, ya que parte de los proveedores o marcas o colegas con los que hemos hablado de este tema, muchas de las veces nos dicen que no es cierto, ¿no? Entonces, cuando estamos estudiando la parte de ransomware o análisis de malware en la memoria RAM, analizamos este tipo de temas y entendemos cómo empieza a trabajar el malware desde que está incubado en disco duro hasta que se ejecuta en la memoria RAM y se abren todos los procesos del Task Manager y empezamos a ver puertos de comunicación, acceso a hostnames y empezamos a entender cómo funciona todo esto, ¿no? Cuando empezamos a ver la parte de los marcos de trabajo como Mitre y tú empiezas a ver la vida de la amenaza desde la parte de reconocimiento del impacto, te das cuenta de que ransomware hay un proceso, o mejor dicho, un paso donde encripta la información, que no es inmediatamente cuando tú ejecutas o le das clic en el archivo, como un archivo de Excel, con una macro, o cualquier archivo de ofimática con una macro, o que es a través del navegador con un JavaScript o a través de un USB. La inscripción no ocurre en ese momento, sino si empezamos a analizar Mitre, que es el framework de tácticas y técnicas, vemos que ocurre hasta que se generan las llaves públicas y privadas y hay comunicación con los servidores del hacker que le llaman command and control. Y es lo que vamos a explicar el día de hoy en la agenda. El día de hoy vamos a hablar un poquito sobre ransomware, los diferentes vectores, el impacto de un ataque de ransomware y vamos a trabajar en cómo poder responder a un incidente de ransomware, porque muchas de las personas o empresas lo primero que quieren hacer ante un ataque de ransomware es poder devolver la operación de la empresa en línea. Y esto no siempre es lo más correcto. Lo adecuado en este tipo de casos es poder tener ya un plan de contingencia o plan de respuesta a incidentes donde definamos qué pasos son los primeros antes de que suceda, porque si no lo tenemos preparado, pues es donde entran los detalles, ¿no? Vamos a explicar también el proceso que Tracer sigue para desencriptar ransomware, que lo ofrece como un servicio y que ustedes no pagan nada si no se recupera la información. Tenemos una tasa muy buena de recuperación y cómo fortalecer la parte de la infraestructura para que no vuelva a suceder o tratar de mitigar en su máxima expresión un ataque de ransomware. Perfecto. Si en algún momento de la presentación no se escucha mi audio o la presentación no se mira, con todo gusto compártanmelo aquí en el chat. O igual Marta por aquí me va a estar compartiendo los comentarios por audio. Y al final vamos a abrir una sección de preguntas y respuestas en caso de que ustedes tengan alguna duda sobre el proceso o conocer un poco más de los servicios. Podemos verlo de forma rápida y si no les dejo mi información para que podamos platicar sobre esto. Y bueno, el ransomware, el famoso ransomware, que es un código malicioso que viene y nos cifra la información con un algoritmo tan fuerte que ahorita las compañías de seguridad es muy complicado poder trabajar en un proceso reactivo. Casi siempre cuando hablamos nosotros de ransomware, que es el secuestro de información y es en este cifrado tan poderoso, hablamos nosotros de trabajar reactivamente, poniendo LRs, plantear una estrategia con XDR, poniendo diferentes soluciones incluso con inteligencia artificial o sistemas TTPS, donde ya entra la parte de SIEM, SOAR o inteligencia de amenazas y todo esto que habla de la parte proactiva y antes de que pase, o sea, todo esto habla de la detección, de la defensa. Pero ¿qué pasa cuando ya ocurrió el incidente? El ransomware es muy complicado y todas las víctimas optan por pagar, en mi experiencia, cuando les surge y no tienen un respaldo, optan por negociar con el atacante. Y no muchas de las veces es efectivo. Anteriormente, antes de que nosotros hiciéramos este tipo de procesos, nos veíamos obligados a poder gestionar con algunas empresas, a pesar de que no lo recomendábamos, pero a la empresa le urgía mucho recuperar la información y se desconocían parte de los procesos que se deben seguir para recuperar un ransomware. Las empresas dicen, ¿sabes qué? Ayúdame a gestionar la parte de poder negociar con el hacker para poder obtener mi información. Lo hacemos de esta manera y muchas de las veces era exitoso, otras de las veces no era exitoso. E incluso algunos clientes, después de la encripción del ransomware y que podían recuperar la información, ese tema era un tema recurrente porque los agarraban como clientes frecuentes, ya que no trabajaban en la parte de post-infección, de hacerle su documentación, de parchar todas las brechas de seguridad y nuevamente eran víctimas de un ataque de ransomware. Y así me tocó un cliente que hasta 3 veces fue víctima de ransomware. Afortunadamente esas 3 veces pagó y le dieron la llave, pero es un tema que se debe empezar a trabajar muy fuertemente. Y bueno, también es muy conocido que hoy en día el ransomware ya no ocupa ser un experto en ciberseguridad o un programador o un desarrollador.
lo que hay es una plataforma donde tú puedes empezar a comprar ransomware como si fueras una tienda en línea, como las que hay de e-commerce. Hay un catálogo de ransomware donde tú puedes entrar y comprar esta información. Hay un Entonces le están micrófono tirando abierto, porque no sé si saben me que pueden es el apoyar. lado fuerte de Samuel. No sé si me pueden apoyar, Eduardo. Ahorita lo que O sea, creo escucho que es tiene el que micrófono abierto. Samuel entró muy fuerte, ha hecho ruido y Xochitl no. Se sigue viendo muy opaca. Marta, Claro, no sé una si... disculpa, Gustavo. Sí, una No disculpa, te ya lo preocupes. quité. Gracias. Perfecto, muchísimas gracias. Perfecto, entonces seguimos adelante. Y hablábamos de que hoy en día existen plataformas en las cuales hay bibliotecas donde tú puedes empezar a comprar ransomware y ya no ocupas ser tú un experto en informática, con que tú tengas el deseo de poder hacer un uso de esta información, de este código malicioso y lanzarlo a una compañía, lo puedes hacer. Entonces es tan delicado el ransomware que muchas de las empresas no están preparadas para poder prevenir un tipo de ataque de ese tipo. Y hoy en día pues es súper facilísimo comprarlo, ¿no? ¿Cuáles son los vectores principales de ataque de un ransomware? Para aquellos que no lo saben, son vectores bien conocidos. Tenemos la parte por correo electrónico que normalmente se presenta como un phishing. Llega el ataque por medio de un correo, aprovecha el poco conocimiento que hay sobre el eslabón más débil y no tiene la capacidad de poder detectar que es un correo malicioso, un correo que lo disfrazan con ingeniería social y vienen y lo presentan al cliente de correo electrónico y el cliente abre el archivo o abre el URL o incluso aquellos, por ejemplo, WannaCry que no requería interacción, puede aprovechar una vulnerabilidad del sistema. Y hay otro tipo de ransomware que son de ese tipo, ¿no? Donde aprovechan vulnerabilidades y no hay interacción y vienen y penetran el sistema. Entonces llegan por correo electrónico, es uno de los principales vectores de ataque. El otro es de que aprovechan una vulnerabilidad del sistema, porque hay sistemas que no se están actualizando, como aquellos sistemas operativos clientes Windows que no se actualizan o servidores que no se actualizan, porque una actualización puede llevarnos a una falla del sistema, o porque si utilizamos un PLS donde hay una máquina operativa, si la actualizamos deja de funcionar porque funciona con versiones viejas. Me ha tocado ver todavía en una empresa de licores muy conocida de este lado del noroeste, que tienen PLCs con Windows XP, donde pues todo el embotellamiento de licor ocurre con sistemas operativos desactualizados, descontinuados y totalmente vulnerables, pero no los pueden cambiar porque el sistema funciona de esta manera y pues aceptan la vulnerabilidad, pero quedan expuestos, ¿no? Es súper importante que empecemos a trabajar sobre esto. Todo lo que son amenazas internas o puertos abiertos son muy peligrosos porque, por ejemplo, podemos llegar nosotros con USB o la táctica que se utiliza de dejar un USB en cualquier parte de la empresa que lleve un código malicioso y ejecuta un backdoor dentro de una computadora o un servidor para que el atacante ya pueda entrar a insertar el código, ¿no? O sea, toda la ingesta de su código malicioso. O los famosos puertos abiertos que hoy en pandemia, bueno, en pandemia anteriormente se empezaron a dar muchos accesos remotos. Y cuando llegó en el 2020 aquí a México la parte de la pandemia, pues sabes qué dijeron, váyanse a su casa. Las empresas no estaban preparadas para el home office o los trabajadores remotos. Empezaron a abrir los puertos remotos directamente a los servidores, empezaron a abrir la parte de Anydesk y TeamViewers para que estuviera el puerto siempre abierto. A pesar de que son dinámicos, siempre estaba abierto el puerto. Y lo que es el ransomware, la parte de RDP lo utiliza como un vector de ataque muy, muy fuerte. Aunque nosotros tengamos montado el tradicional firewall para protegerlo o el endpoint, eso no tiene la habilidad suficiente porque son capas diferentes de seguridad. Cuando nosotros hablamos de un puerto abierto, lo adecuado que debe existir es un certificado para proteger el canal de comunicación de punto A a punto B y un firewall de reversa, los reverse proxy. Donde en el reverse proxy podemos evitar ataques de código de ejecución remota, podemos evitar ataques de SQL injection, podemos evitar ataques de cosas de scripting y diferentes tipos de ataques, e incluso fijar umbrales, porque de acuerdo al mecanismo de three-way handshake, lo que hacen es mandar una inundación en un ataque de DDoS, de una inundación de banderas SYN de TCP para que los servicios se empiecen a caer y es un puerto vulnerable. Entonces, lo adecuado para evitar cualquier tipo de ataque es poner un firewall de reversa en caso de que se abra un puerto hacia Internet. El ransomware aprovecha el puerto del RP para poder insertar el código o tener el acceso ya a los equipos
los cuales estaban por detrás, que normalmente eran servidores, me tocó en su caso Windows Server desactualizados o descontinuados, aprovechaban la vulnerabilidad y entraban. Entonces es súper importante que tengan identificado los vectores de ataque. Obviamente, ya estando dentro de la red, pueden utilizar propagación en forma lateral, porque lo que busca el malware es poder infectar a todos los equipos que se puedan. Antes de exfiltrar la información o antes de que tenga un impacto, en este caso el cifrado de archivos, se busca infectar a todos los equipos que se puedan. Si ya está dentro de la red y vulneró un servidor, ese servidor va a buscar escalar privilegios, va a buscar descubrir dispositivos en la red, va a buscar vulnerabilidades, va a buscar de cualquier forma para poder expandirse lo más posible. Entonces es bien importante que tengan eso identificado. Obviamente ya dentro de la red entran otros mecanismos de defensa como los IDS, como los endpoints, en este caso el EDR, u otro tipo de estrategias que se pueden implementar para prevenir sus ataques. ¿Okay? ¿Cómo funciona el ransomware? Si hacemos una corrida de pila, nosotros el ransomware y esta simulación que vamos a hacer en este ejercicio en forma de pasos, vamos a simular que llega por correo electrónico. Y el ataque, normalmente cuando lo envían a través de correo, puede pasar por nuestro anti-spam, si es que tenemos, o tener ya configurado el correo sin anti-spam, que eso no es recomendable, pero cuando pasa esos filtros, que supera el anti-spam, seguramente es porque el atacante diseñó muy bien la estrategia y manejó la ingeniería social para que cuando llegara el correo electrónico del usuario final, no lo pudiera detectar. Pero incluso si nosotros hablamos del diseño de ransomware, de cualquier malware, hay diferentes capas en las que se puede desarrollar. Hablamos de la capa de aplicación, el driver, las demás, el sistema y el kernel. Cuando nosotros desarrollamos un malware y está desarrollado a nivel de drivers, llamadas al sistema y que interactúan más directamente con el kernel, no podemos hacer una detección a nivel aplicación, porque es una capa más arriba que no alcanza a ver el endpoint. Entonces, es por eso que debe entrar ya la inteligencia artificial y deben entrar otro tipo de componentes para poderlo detectar. Y vamos a suponer que brinca y el usuario ya llegó a su correo electrónico y le da un clic. Un clic al correo que le está llegando en su Outlook o en su llaves, el tinte de correo que ustedes quieran, y el antivirus falla. Y el antivirus falla porque lo desarrollan normalmente ese tipo de amenazas en base a capas diferentes de la aplicación. Normalmente utilizan técnicas de evasión y ofuscación de los antivirus para poder evadir y hacerle bypass a esos escaneos. ¿Qué tipo de antivirus son los buenos? Siempre que me hacen esta pregunta, todos son buenos y todos son malos. Realmente aquí es la configuración que tú estás aplicando para poder prevenir y cada cuando lo parchas, cada cuando lo monitoreas, cada cuando estás al pendiente de hacer una actualización dinámica y fortalecer toda la parte del endpoint. Si falla el antivirus, posteriormente en el paso 5 nos vamos a ir a la conexión con el servidor del atacante. En este caso, en la parte de Mitre, nosotros tenemos una gráfica que se le llama la vida de la amenaza. Y en esta gráfica de pasos o matriz, podemos ver que en esta fase, cuando ya hay comunicación con los servidores de control y de comando, el hacker puede empezar a generar las llaves de cifrado, que ahorita en la plantilla siguiente vamos a ver qué son estas famosas llaves, ¿no? Y con estas llaves, el ransomware empieza a encriptar la información. Entonces, no ocurre la encriptación de información, sino antes hay comunicación con el servidor del hacker. Quiere decir que a pesar de que el usuario le haya dado un clic al archivo o al correo, si no hay comunicación que yo le pueda evitar por cualquier medio de seguridad, puedo prevenir un ataque. Pero supongamos en este ejercicio práctico que no lo evitamos, cifra la información, lo que normalmente deja es una nota de rescate y deja todos los archivos cifrados, para que posteriormente pueda, ya sea que infecte toda la información o se empiece a propagar por medio de la red infectando más computadoras. Este proceso se dio muchísimas veces con los clientes de este lado del noroeste del país, y no solo llegaban por correo electrónico, llegaban por aplicaciones, llegaban por USB, llegaban por puertos abiertos y había un infectadero increíble por todas partes, y en aquel entonces no entendíamos cómo trabajaba ransomware. Por eso Tracer se puso a investigar y tomar cursos de análisis de malware en memoria RAM y entender cómo funcionaba ransomware. Primero, para poder protegernos, porque si no sabes cómo trabaja ransomware, ¿cómo lo proteges?
activamos todos los filtros que digan anti-ransomware en el antivirus o bloqueamos toda la conexión porque seguimos estrategia Zero Trust dentro de la red. Entonces dijimos, vamos a entender cómo trabaja ransomware desde el punto de vista del análisis del malware. Y empezamos a ver que ransomware utiliza técnicas de cifrado. En este caso son llaves asimétricas por generar una llave pública y privada. La llave pública es la que encripta la información y la privada es la que desencripta la información. Y vean esto como un cifrado de archivos de 2 llaves, donde los archivos se encuentran dentro de una bóveda y para yo poder acceder a esa información necesito utilizar las 2 llaves para poder desbloquear el código y acceder a la información. ¿Ok? Entonces, lo difícil es hacer los cálculos matemáticos para poder encontrar las llaves privadas, porque la llave pública, que es la que cifra la información, la mayoría de las veces la tienen los hackers. Y la llave privada se genera en los equipos de cómputo de los clientes o de las víctimas. ¿Vale? Entonces, con estas 2 llaves, cuando se establece comunicación con el servidor del hacker, el hacker ya tiene las 2 llaves y empieza a cifrar la información. Así es como trabaja una técnica de cifrado asimétrico. Sin estas 2 llaves es imposible poderlo desencriptar. Ahora decían, ¿sabes qué? Lo que pasa es que tú puedes cifrar la información porque tú puedes tener en la dark web el acceso a las llaves, en este caso las llaves públicas, y puedes empezar a cifrar la información. O las llaves privadas y puedes empezar a descifrar la información. Pero nosotros en el proceso que hacemos no ocupamos tener ninguna de estas 2 llaves para poderlo trabajar. Hacemos todos los cálculos matemáticos porque a fin de cuentas es un cálculo matemático que se hace para poder hacer la desencripción de la información. Más adelante voy a explicar un poco esto. Okay. Si nosotros nos remontamos, creo que la mayoría de nosotros fue víctima o conoce a alguien que fue víctima de un ataque de ransomware. Y realmente cuando viene y que hace el impacto, ya pasó toda la vida la amenaza de reconocimiento, acceso inicial, escalación de privilegios, la parte de descubrimiento de la red, movimiento lateral, la conexión del control de comando, exfiltración de información, ocurre el impacto. Y el impacto es el cifrado que vemos nosotros dentro de los archivos, bases de datos, documentos, y para la operación de la empresa. Tal vez tengamos respaldos, pero si nosotros en base de SNIA calculamos nuestro RPO y nuestro RPO, sabemos que hay un tiempo en el cual voy a recuperar la información y tal vez hay un tiempo de recaptura de información y nadie va a poder evitar que caiga la empresa cierto tiempo, a menos que seas un grande corporativo y tengas planteado una estrategia de disaster recovery donde podemos levantarnos rápidamente, pero habría que revisarlo, qué tantas empresas pueden tener esta estrategia. Entonces, cuando nosotros hablamos del impacto, el impacto es muy, muy, muy importante porque cuando nosotros diseñamos estrategias de seguridad de la parte de la defensa, yo tengo un principio que siempre le comparto a la mayoría de los clientes. La estrategia se debe plantear pensando que ya fuiste hackeado. A partir de ese pensamiento, tú empiezas a implementar metodologías, procesos, herramientas, las cuales puedas tú hacer un diseño y puedes empezar a protegerte a partir de este principio. ¿Por qué? Porque vas a implementar reglas más estrictas, a tener un conocimiento ya mucho más amplio, una visión más amplia de todo lo que es la superficie de amenaza. ¿Ok? Y bueno, ¿cómo trabajamos nosotros una respuesta ante un incidente de ransomware? Primero que nada, necesitamos ver la parte de preparación, donde hacemos una identificación nosotros de toda la superficie de ataque, de dispositivos, cuál fue la versión de seguridad. Empezamos a hacer un análisis del impacto. También empezamos a revisar nosotros el tipo de amenaza, qué variante es, cuántas capas de cifrado tiene, qué algoritmo de encripción tiene. Empezamos a hacer mucha información preliminar en la parte de preparación. Y después es importante que ustedes trabajen en la parte de detección. ¿Por qué? Porque si un ransomware que hay dentro de una organización y ustedes no tienen ninguna herramienta capaz de poder hacer una detección, cayó, te cifró, pero ni te diste cuenta que ya estaba dentro de la organización. Pues tienes que tener herramientas las cuales sean capaces de poder detectar una forma temprana para poderte dar cuenta mucho antes de que ocurra la desencripción. Pero si no te diste cuenta de una forma temprana, tienes que darte cuenta cuando ya está dentro de tu red. Entonces puedes implementar mecanismos de detección y análisis. ¿Para qué? Para poder hacer una detección y un análisis cuando ya se encuentra dentro de la red. Nosotros queremos evitar
la parte de que siga propagando, nos enfocamos mucho en hacer una contención de la información, erradicamos y recuperamos la información. Porque lo principal, antes de que empiece a propagarse el ransomware, primero que puedas detectarlo. Haces una detección y un análisis, y ya vimos que en la parte de preparación sabíamos cuántas capas de cifrado, tal vez la variante, pero debemos de contener esta información para que no siga propagando en la red, porque si no la contenemos, puede ir al segundo servidor, tercer servidor, cuarto servidor. ¿Cómo lo puedes contener? Desde la forma más básica, como desconectar el cable de red, o tal vez apagar el servidor, aislarlo en una VLAN de cuarentena. Digo, hay muchas formas de poder contenerlo, ¿no? O si tienes la capacidad de que tu endpoint frene o detenga los procesos, haciendo un key process del proceso de ransomware una vez que lo fue detectado, puedes tú contenerlo de esta forma. Pero de muchos pueden ustedes contenerlo para que no se vaya a los demás equipos. La segunda parte, después de contener, es erradicar. O sea, eliminas el ransomware de todos los dispositivos que fueron infectados. Erradicas el ransomware. Para los procesos de recuperación, no ocupamos que los equipos estén infectados. Incluso nosotros, cuando trabajamos la parte de desencriptar ransomware, se tienen que limpiar los servidores y los dejamos libres de ransomware para que se puedan utilizar nuevamente. Obviamente hay recomendaciones que hacemos nosotros para que no utilicen el servidor que fue víctima, que puedan trabajar ya los datos fuera del servidor y que puedan hacer una reinstalación o poner otro equipo totalmente diferente. Pero el último paso, después de trabajar nosotros un proceso de ransomware, infección por ransomware, es la recuperación. La recuperación de tu respaldo, la recuperación de tu información ya desencriptada, es la última fase que se maneja. Entonces, lo primero que debemos de hacer no es devolver la operación de la empresa o traer la información de un backup a otro equipo, sino es entender por dónde fuimos vulnerados, qué es lo que podemos detectar, empezar a contener la parte de ransomware, erradicarlo completamente de los dispositivos y la red, y al último, hacer la parte de recuperación. Y posteriormente, después de la parte de recuperación, trabajar en nuestra documentación, en fortalecer las políticas de seguridad de los firewalls, endpoints, de todo lo que se tenga ya implementado dentro de la empresa se debe fortalecer, parchear todas las brechas de seguridad y actualizar nuestros Windows Server y nuestros Windows Client para que protejamos al máximo la parte de la red. Y sobre todo, trabajar en un sistema de monitoreo en línea 24/7, porque cuando nosotros contratamos un SOC que está viendo el tráfico de amenazas en tiempo real, comprendiendo la parte de las vulnerabilidades, y cuando no eres vulnerable o que no se detectó una vulnerabilidad, si eres un sector, por ejemplo, bancario o energético, y ves que hay campañas de grupos ciberterroristas en Europa, en Asia o en algún otro continente o país, podemos empezar a entender, por ejemplo, sabes que hay un ransomware, X ransomware, voy a ponerle aquí un ransomware tracer, ¿no? Que se desarrolló en Europa y tiene una campaña para bancos, está afectando esas vulnerabilidades y utiliza tácticas y técnicas. Y tu sistema de inteligencia te dice, ¿sabes qué? Tú también eres un banco, eres el mismo giro, y si este ransomware llegara a caer, entonces no estás preparado tú con tu sistema de defensa para poderte proteger y hay que trabajar en actualizarlo. Entonces, son muchas recomendaciones que se pueden hacer antes en la parte de la defensa, ¿no? Pero pues ya cuando ocurre, pues definitivamente hay que trabajar en un proceso digital, forense digital, para poderlo recuperar. ¿Y cómo lo hacemos nosotros? Nosotros trabajamos en algoritmos criptográficos de última generación para que podamos garantizar la parte de desencriptación, recuperación y reconstrucción de la data afectada. ¿Por qué? Porque cuando el ransomware cae dentro de tu organización, muchas de las veces también te daña la data, te la deja inaccesible. Entonces, cuando hacemos el desencriptado, te deja el archivo corrupto. Por ejemplo, si ustedes han abierto un archivo PDF, un JPG en hexadecimal, trae una estructura en hexadecimal, siempre empiezan y terminan con una inicial, bueno, con una estructura de archivos. Entonces, esa estructura de archivos la dañan y aunque esté la información allá adentro, ahí está la información, es inaccesible porque no hay manera de que yo pueda accesar la información. Entonces, también trabajamos en un proceso de reconstrucción de la data afectada para garantizar que cuando al momento que nosotros entregamos esta desencripción de información, la entregamos legible para los usuarios. ¿Okay? Seguimos un proceso nosotros dentro de desencriptar ransomware
primero que nada, para poder detectar ransomware, no deben entrar en pánico, ¿no? Digo, aquí no viene la información y no deben de accesar o tratar de hacer nada. Lo primero que deben de hacer es contactarnos y enviarnos un archivo cifrado y una nota de rescate, que normalmente los atacantes lo dejan en el escritorio o en la raíz de cada carpeta que se cifre. Posteriormente, después de que usted nos envíe esta información, nosotros hacemos un análisis e identificación del ransomware y les decimos de qué familia es, cuál es la capa de cifrado que está utilizándose, el algoritmo matemático, y a esta fase le llamamos nosotros un preanálisis o un prediagnóstico, donde nos ayuda a entender también desde ese punto podemos saber si es recuperable o si hemos trabajado anteriormente con este ransomware y entender también cómo está estructurado este ransomware. Pero esto no quiere decir que ya tengo todas las herramientas para poderlo descifrar. Nosotros ocupamos hacer un proceso de diagnóstico. Con este proceso de diagnóstico ya aplicamos ingeniería inversa para saber cuánto tiempo yo me voy a llevar en desencriptar y saber la complejidad que tiene el ransomware, ya que no todos los ransomware son igual de complejos. El cifrado matemático es distinto en cada uno de ellos. A pesar de que puede ser una misma familia o puede ser la misma variante, los malware son polifórmicos y las llaves también que se generan son diferentes. Entonces hablaba, por ejemplo, de Rats, de WannaCry, de Jigsaw, de Rabbit. Todos estos ransomware se trabajan de una forma diferente. Entonces sí puedo hacer un proceso de diagnóstico para poder recuperarnos y entender cómo se estructura este ransomware. Una vez que ustedes autorizan el proceso de diagnóstico, ya les mandamos un PDF, donde en el PDF viene explicado todo el proceso de desencriptación de ransomware. Viene explicado cuánto tiempo nos vamos a tardar, desde qué dispositivo vamos a trabajar, porque no importa que ustedes tengan el servidor reinstalado o no, mientras tengan la data cifrada, ya sea en un USB, en un disco, se puede hacer la desencripción de información. ¿Ok? Y posteriormente hay una fase que nosotros le llamamos protección de sistemas de defensa, protección de sistemas de defensa, donde creo que se fue esta palabra, ¿no? Pero en esta protección de sistemas de defensa lo que hacemos es trabajar con el cliente para fortalecer la red y de esta forma que no quede vulnerable ante una posible infección de cualquier tipo de malware. Ese es el proceso. Y bueno, básicamente las plantillas están explicando lo que ya explicamos en la parte del proceso. No sé si alguien tiene alguna duda, pregunta con respecto al sistema de desencripción de ransomware. Por ejemplo, antes de terminar, me gustaría mencionar estos puntos. Los pagos que ustedes llegaron a hacer cuando están trabajando con una desencripción de ransomware, ustedes quedan expuestos al pagar una X cantidad y no saben si el proceso se va a recuperar o el atacante te va a dar la parte de la llave para poderlo desencriptar o el software. Y obviamente quedamos expuestos a no tener esta información. También promovemos una actividad ilícita. Entonces, lo que queremos lograr nosotros también es de que no estés expuesto a los peligros que hay en Internet con el cibercrimen y no promover actividades ilegales, no promover la parte de la no garantía de la recuperación de la información o incentivar ataques futuros, porque como les platiqué al principio, tenemos este cliente que fue víctima más de una vez y por no parecer su sistema seguía promoviendo el cibercrimen y seguía incentivando a los atacantes para ataques futuros porque ya lo tenían como un objetivo. Y tampoco queremos nosotros empezar a que la gente no le dé importancia al tema de recuperación de la información. Siempre es importante tener y resaltar la importancia de tener un punto de recuperación donde, como lo vine platicando, hacer conciencia y cultura en México para que las empresas empiecen a proteger y no a reaccionar. Sean proactivos más que reactivos, básicamente. Como parte de resumen, pues estuvimos hablando sobre los pagos a los hackers, no promover la parte del cibercrimen, no destacarnos en la parte de desencriptación de la información, tener en cuenta que siempre que hablamos de ransomware no es una pérdida de información total, si hay un proceso del cual se puede recuperar la información y con una empresa segura, la cual te puede ayudar a que esa data se recupere lo más rápido posible, básicamente. Eso es lo que tenía el día de hoy para compartir. No sé si ustedes tengan alguna pregunta, alguna duda que nos quisieran hacer. No sé si Marta, algún chat
o alguien que quisiera abrir el micrófono para preguntar algo más específicamente. No tenemos ninguna manita levantada ni pregunta en el chat, pero adelante. Quien guste, levante su manita y le activo el micrófono, por favor. Perfecto. Mira, entonces voy a dejar mi información de LinkedIn aquí en el chat. Dame un segundo. Nada más. Voy a dejar mi correo electrónico. Por si alguien me quiere escribir algún correo electrónico, voy a dejar la página de nosotros aquí en el chat. Igual si tienen alguna duda o comentario posteriormente a la plática, con toda confianza nos pueden contactar para ayudarles en una consultoría, o si ya fueron víctimas de un ransomware, poderlos proteger o ayudarles en el tema de desencriptar información. Déjenme les comparto. Muchas gracias, Gustavo. No de nada. Aquí estoy compartiendo mi LinkedIn. Perfecto. Muy bien. Aquí también les dejé la información de LinkedIn. Cualquier cosa, duda o comentario, me pueden escribir en LinkedIn o me pueden contactar por medio del correo electrónico. Perfecto. Básicamente esto es lo que traía. Si no hay preguntas, perfecto, muy clara la información. Excelente. Si no hay preguntas, pues seré todo a mi parte, Marta. Muchísimas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y esperemos que siga aprovechando este tipo de eventos más seguido. Gracias.